o sea, en cualquier proceso de cualquier producción de cualquier proyecto, ya sea audiovisual o cualquier otro proyecto que tengamos, o sea, ahorita nos estamos enfocando en esto, en la producción de video, pues primero que nada nace la idea, pero pues después, ¿qué es? Tú tienes que empezar a generar tu idea, escribir primero que nada pues, tu libreto, o sea, tu historia, generas una sinopsis, generas un argumento, generas un pequeño proyecto de justificación y ya de ahí empiezas a partir para empezar a vender la idea. Yo llego con Maffer y le digo, aquí está mi idea y quiero hacer una película. ¿Qué contiene la carpeta de producción? Tenemos el guión, obviamente, es donde nos habla toda la historia. El scouting. Bueno, el scouting es la lista de locaciones, o sea, la búsqueda, la lista y la aseguración de locaciones. Es todo un proceso muy largo, hay gente que se encarga solamente de ello dentro de la preproducción. ¿Por qué? Sino que tienes que pensar en cuáles son las necesidades que tiene tu historia, tu proyecto. Si el lugar en donde lo quieres, pues el lugar que encontraste es ideal. Puedo llegar aquí, o sea, puedo transportar gente, puedo traer un equipo de más de 500 personas, si es una producción mediana. Puedo conectar equipo de sonido, puedo grabar buen sonido, puedo poner iluminación, puedo colgar tiendas, o sea, puedo colgar carpas, todo esto lo tienes que pensar. Regresamos a ese tiempo en el que éramos niñitos y dibujábamos todo lo que queríamos que pase. Más o menos más profesional, más arreglado, pero igual, ¿no? Son varias viñetas donde ponemos cada plano que planeamos, valga la redundancia, de qué manera va a estar vestida la persona en ese ángulo. Básicamente es la parte visual, donde ponemos en visual, en dibujo, en imagen, lo que nosotros queremos representar. La shooting list es en qué orden se van a ir grabando las escenas, ya que se hizo la inspección de cómo, porque no todo se graba lineal, ¿no? Luego tenemos el guión técnico, que es la división de imagen-audio y con especificaciones. El guión se tiene que dividir en el literario y el técnico, ¿no? O sea, no puede convivir uno sin el otro, o sea, más bien tienen que estar juntos. Viene siendo algo entre el shooting list y el break de producción, pero lo encontramos en una bibliografía donde lo ponían aparte, el plan de rodaje, que es otra vez calendarización, pero para los técnicos y para toda la crew list. Es obviamente el presupuesto, que es lo más importante. ¿Cómo sería la boda de Vestido de novia. Tiene que ser perfectamente planeada esa boda. Supone que es la fiesta nada más, ¿no? Eso es todo. No, en el vestido de boda nada más se va a meter escape. Ajá, por eso. Tú eres la novia, tú eres la clienta. No te escondas. No, no te vayas, no te vayas. Yo soy la clienta. Tú eres la clienta y te tienes que decir a Liz que Tienes tu quieres para tu boda. Y es Porque de- tienes dinero, pero estás en cero, o sea, no tienes ni vestido, no tienes nada. Sabes que te quieres casar y tienes Tengo mucho dinero. No. O ¿cuál es mi presupuesto? Vamos a poner. ¿Me alcanza para un Veraguán? Ok. Sí. El programa tenga un efecto valioso y duradero. Lo vimos, que es lo más La importante. idea de la justificación. No, tú me la que ¿Qué tiene que hacer esta? ¿Qué O sea, tiene que provocar? tu proyecto, ¿qué tiene que hacer? Que toca el corazón de tu target. ¿Qué da inicio a la preproducción? Una idea. Bello. ¿Qué programas componen el género argumental? Novelas. Lo que me digas, pues. Friends, Sex and the City. Ah, lo Series. Series. Cine, ¿no? Cine. Es traducir información que tiene como textos, audio o video a un microprocesador. Un microprocesador es el cerebro de una computadora. Es un circuito electrónico que recibe ciertas descargas que se llaman bits o dígitos binarios. Estos dígitos binarios, la ausencia y presencia de estos es lo que hace toda la información. Acuérdense, variación continua en el tiempo y variable en amplitud, ¿ok? Algunos ejemplos de las que podemos tener, que vivimos día a día, son la temperatura, son la velocidad, la presión, la distancia y el sonido. Tiene una variación discontinua en el tiempo, pero es continua en amplitud. ¿Esto qué quiere decir? Tiene dimensiones discontinuas que, por ejemplo, puede cortarse de repente y tiene un valor fijo predeterminado. Algunos ejemplos son el MP3, las fotos, el video.
Digitalizar puede ser tan fácil como agarrar una hoja de un documento, escanearla y listo. Hay 3 maneras de digitalizar información, que es audio, video e imagen. La digitalización de imágenes se divide en 2, en mapas de bits y las imágenes vectoriales. Lo que se hace en los gráficos de bits es que al escanear tú un archivo, lo dividen en una cuadrícula. Cada cuadrícula tiene un píxel y ese píxel tiene un valor tonal. Y ese tono es lo que manda los impulsos eléctricos en código binario para traducir sin información. Y así se hace en cada cuadrito que tenga la imagen. Al hacer esto, ya tenemos una imagen digital y la pantalla te lo produce en analógico. Para que se pueda procesar en analógico, tiene que pasar por un formato. Y ahí es cuando entramos a los formatos de imágenes, que pueden ser lo de TIFF, PNG, PSP o PDD. ¿Para qué sirve la digitalización? Para poder tener un mejor manejo de los documentos. Para digitalizar, ¿cuántos tipos de señal hay? Análoga y la digital. Muy bien. Las funciones básicas de edición son combinar, recortar, corregir y reconstruir. Existen 2 formas de edición, la online y la offline. La offline es la que se hace para tener más o menos un bosquejo de cómo va a quedar la producción ya en línea, ¿no? La que se va a transmitir al aire. A diferencia de la online, que es Tu producto final que vas a dar a conocer. los sistemas básicos de edición, son los sistemas lineales, también conocidos como análogos, y los sistemas no lineales, que son los digitales. Estos sistemas lineales, como son análogos, sus bases son en cinta, hablando específicamente de un video, por ejemplo. Para este sistema de edición, se utiliza el de corte directo, que es cuando nada más se tiene una cinta reproductora con el material original y una cinta de grabación en la que se va a grabar sobre esa cinta el material en donde ya está editado. Sistema expandido de corte directo es casi lo mismo, nada más que se agrega un switcher de video y una mezcladora de audio. Y finalmente, los sistemas de señales múltiples, AV-RAW. Las características y técnicas de la edición lineal pueden ser la edición por ensamble e inserción. La del ensamble es cuando todo el material que tienes en el máster se borra. Y en cambio en la de inserción, tú puedes tener el archivo original y grabar. La edición por pista de sincronía y por código de tiempo. Esta es una edición más precisa porque podemos ver en la sincronía, tiene como unas marquitas de todos los frames, nos sirven para colocarnos bien en el principio o hasta el final. Y por código de tiempo se hacen como unas marquitas electrónicas que necesitas una grabadora que te haga esas marcas y también necesitas otra que pueda decodificar esas marcas para que tú puedas posicionarte en el segundo tal o en el minuto tal de la escena tal. Y continuamos con los no lineales o también llamados digitales, en los que nosotros podemos tener la oportunidad de poder seleccionar la escena en donde queremos. Bien, aunque son diferentes programas que podemos utilizar o diferentes técnicas, existen ciertas características que todas tienen en común, que es la digitalización de la información. También está la compresión. Mientras más compresión haya, es menor calidad. También está el almacenamiento de información. Se nos recomienda que seamos organizados y podamos nombrar de manera adecuada los archivos que vamos a utilizar. Está la yuxtaposición y reacomodo de los archivos de video y de audio. La principal diferencia que hay es que la lineal copia la información de una cinta y la traduce a la otra, mientras que la digital no lineal crea los archivos. Hacer una edición es un proceso muy complejo, cumple distintos objetivos. Combinar, recortar, corregir y construir. Combinar, bueno, es enlazar una secuencia con la otra. Recortar, en este caso, se realiza un ajuste para que sea lo más concreto posible y pueda estar en el tiempo que necesite tal programa. Corregir es cuando obviamente se arregla la temperatura de color, el sonido, la misma imagen. Construir o reconstruir es cuando se va a hacer que la historia sea literalmente toma por toma.
Tenemos lo que son los mecanismos básicos de transición. El corte regularmente es un cambio instantáneo de una imagen a otra. La disolvencia, que es una transición gradual de una toma de... se va como desapareciendo. Tenemos una disolvencia igualada, ¿ok? Que es para indicar una relación con otra. Regularmente el barrido se usa cuando vas a hablar algo distinto. Y el desvanecimiento es una imagen cuando se funde gradualmente a negro. También tenemos los fundamentos de la edición. Hacer una edición es difícil y tienes que tener la continuidad. Tenga una relación con la historia. No es necesario siempre tener un contexto de la historia. Y una edición compleja es el rompimiento deliberado de los convencionalismos de la edición con el propósito de incrementar la complejidad y la intensidad de la escena. Cuando se refiere a la ética es porque tienes que estar lo más apegado a la realidad.